San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. El domingo pasado hemos acompañado a Jesús cuando predicó en su pueblo, Nazaret, donde vivía su familia y era conocido como artesano. Fue un rotundo fracaso. Cualquiera, al ser rechazado por la gente más cercana, se desanimaría. Pero hoy leemos cómo Jesús comenzó enseguida la predicación en los pueblos cercanos de la región, siempre acompañado por sus discípulos, que ahora es su nueva familia, como él mismo los había definido delante de sus parientes. Después llamó a los 12, que ya estaban con él. ¿Qué significa los llamó de nuevo? Este nuevo llamado de Jesús a los suyos quiere establecer entre ellos más intimidad, cercanía, confianza, características que en una amistad generan la confianza total en el otro. Hoy también el misionero, el sacerdote, el catequista, todo predicador, todo agente pastoral, si no tiene intimidad con el Señor Jesús, predicará repitiendo textos aprendidos. Esto se nota porque no llega al corazón de la gente. Incluso pueden llegar a generar fastidio en los oyentes, porque no hablan desde el corazón, no pueden llegar al corazón de quien escucha. Jesús los envía de dos en dos, porque en esas culturas, cuando se presentaban dos personas que juntas decían algo, eran creíbles. En cambio, el que hablaba solo generaba dudas. Además, viajar era siempre un peligro, aún en caravanas. Entre dos se protegen mejor. Veremos que en la iglesia primitiva los apóstoles y primeros misioneros no irán nunca solos. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles vemos como Pablo fue siempre acompañado por Bernabé, más tarde por Silvano, por Timoteo, por Lucas. Aún con las seguridades de hoy, esta instrucción de Jesús continúa siendo válida. Un compañero es ayuda, consuelo, posibilidad de consultarse y no desanimarse. Tener un amigo es un tesoro valioso para toda persona. Para el discípulo de Jesús es una absoluta necesidad. Les dio poder sobre los espíritus impuros. Es la única vez que se dice que Jesús da poder a sus discípulos. Los espíritus inmundos o impuros era todo lo que hacía impura a una persona, desde violar cualquier precepto de la ley hasta enfermedades. Todo lo que es malo iba contra la vida del hombre, y les ordena que no lleven más que un bastón. En otros evangelios se dice que ni bastón, porque podía usarse como arma para atacar o defenderse. Se decía entonces que un buen bastón era la espada del pobre. Tampoco pan, porque el discípulo confía en el pan cotidiano prometido por el Padre Dios, ni alforja para acumular víveres, ni dinero, literalmente dice moneditas, y calzados con sandalias. Marcos escribe para cristianos de cultura romana, donde las personas libres iban calzadas con sandalias y los esclavos descalzos. En Israel lo más común era en cambio andar descalzos. Este detalle significa que el discípulo debe ser libre, que no tuviera dos túnicas o trajes, porque uno basta. Además, tener dos túnicas, una especial, significa tener dos personalidades. Un discípulo del Señor no puede tener dos caras o ser doble. Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir, porque si el grupo crece, llegan las tentaciones de ir eligiendo alojamientos mejores, escalar en comodidades, que a su vez generan compromisos. Si no los escuchan, como me pasó a mí en Nazaret, quería decir Jesús, no se desanimen, sacudan hasta el polvo de sus pies. Jesús andaba generalmente descalzo. En testimonio contra ellos, significa no desanimarse y continuar predicando a otra gente. Los discípulos van a predicar lo mismo que predicaba Jesús, que el reino de Dios estaba cerca y era necesario convertirse, cumpliendo así lo que Jesús les había ordenado. Hoy Jesús nos enseña las mismas cosas, válidas también hoy,
porque estamos sujetos a las mismas tentaciones y peligros que los 12. La misión la podremos cumplir solo viviendo en mucha intimidad con el Señor Jesús. Que Dios te bendiga en el día del Señor.